les paso y que alguien le escriba, ¿sí? Abdiel. Te comparto, Tori, el vínculo. Fabio, te comparto el contacto de Abdiel a Fabio. Dale, Disculpe. yo se lo envío. Ajá. Abdiel. Grace le está escribiendo a William. Bien. Y aquí hay y César, ¿no? ¿Alguien tiene a César sí César? tengo. Ok. Bien. Ya ahí te lo mandé, Fabio. ¿Te llegó? Sí, lo tengo, gracias. Ok. Bueno. Sí les llegó también el mensajito con un Google Doc, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Con la No. agenda, ¿verdad? Exacto, con la agenda. Ajá. Para que estemos todos en sintonía. Sí. Podemos poner ahora una que lo abra, podemos poner el vínculo aquí para que lo abran los demás. Agenda, ya se las paso. Este es el vínculo para el... Ahí estamos, ¿ok? Ahí está el Google Doc con la agenda. Lo que te pasé fue Abdiel, Fabio. Grace se está contactando con William. Ok, con Sí, tanta vuelta y logística. ¿Perdón? Le llegó el mensaje, solo que no lo ha abierto. Ok, bueno, vamos a avanzar los que estamos para honrar nuestro tiempo. ¿Lograron entrar un poquito al Google Doc ahora sí? ¿Sí? Porque la propuesta había sido que ustedes peguen ahí sus preguntas para que esas preguntas compongan la agenda de la conversación. Entonces, les doy un par de minutitos para que hagan eso. Ahí está en el chat el vínculo. Entonces pueden ir pegando ahí sus preguntas. Les voy a dar 2 minutos para que hagan eso, para que cuando hagamos la reflexión no estemos con cosas de logística, sino presentes, ¿no? ¿Listo? ¿Están o...? Carlos no puede editar. Parece que solo lo ve en modo vista. Depende de el Google, la cuenta de Google a que lo enviaste originalmente. Entonces, Cierto. Yo creo que en algunos casos, o sea, yo busqué los correos, saqué los correos directamente de la plataforma, pero no sé si son los que están usando. puedo intentar, o puedes intentar cambiar el permiso, Ruth, para que sea abierto al público. Ok. A ver, share. Anyone con el vínculo. Bueno, ok. Anyone. Eso. Creo que ahora deben poder, independientemente del... Sí, Carlos solamente reanuda la página para que tome efecto. Bien. Sí, vamos entonces logrando.
Fabio, tu cara nos distrae, esa cara de asombro total. Tu foto. Eso. Bueno, Es permanente. Bueno, también voy a compartirles simplemente un documentito más para que puedan ver, quizás es más fácil. Quería invitarles a mirar un pasaje, pero lo voy a pegar aquí para que lo vean. Estamos más o menos listos como para meternos en tema. Lo que quería era, aquí estamos en una época importante. Todas las épocas son importantes, pero en esta se destacan las festividades relacionadas a la Navidad y todo estos esfuerzos por de alguna manera popularizar una celebración, pero en esa popularización también se ha desvirtuado significativamente el verdadero sentido de la Navidad. Y no necesito enfatizar porque todos sabemos que eso es lo que está pasando, ¿no? Interesante que en realidad esta cuestión de la Navidad como festejo del nacimiento de Jesús, no sé si alguno sabe cuándo comenzó este tipo de celebración, ¿saben? ¿No? No comenzó sino hasta cuando Constantino hizo de la fe cristiana la religión oficial del Imperio Romano. En los primeros 300 años de la Iglesia, de las expresiones de las comunidades que seguían a Jesús, no hay ninguna evidencia de que se haya celebrado su cumpleaños. De que haya habido este destaque de la Navidad, sino que se enfatizaba el seguimiento de Jesús, su enseñanza y su vida, ¿no? Y aún, bueno, los testimonios que tenemos de los evangelios son evidencia de que el énfasis era en quién era Jesús en relación con su Padre, el trabajo del Espíritu a través de y en la vida de Jesús, y cómo se relacionaba con las personas. Lo importante era su enseñanza y su vida. No era, el énfasis no está en este momento cúlmine de la Navidad. Y más bien, al tomar esto como una simbología como un acto litúrgico dentro del imperio, más bien se neutraliza el poder subversivo del verdadero relato del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque esos pastorcitos, estos pastores excluidos de la sociedad, trabajadores, de lo más bajo en términos sociales, terminan poniéndose en un drama navideño con los disfraces de pastorcitos y estos sabios de Oriente que están explorando qué está pasando históricamente con un rey tan diferente a todos los reyes que se conocen. También se les mete en las cajitas de tesoritos de cosas para el drama, ¿no? Y bueno, es de alguna manera la celebración de la Navidad revierte el poder subversivo, la buena nueva del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, y termina siendo parte
de las buenas noticias del imperio, del consumo, de la domesticación del relato verdadero de un Dios que se hace persona humana, y le quita la capacidad de que ese relato genere relatos similares, históricamente hablando, ¿no? Entonces, quería simplemente, les voy a compartir otro vínculo aquí, de otro, y ya les daré acceso, que es simplemente el pasaje de Lucas 1. Entonces voy a compartirlo, creo que sé cómo hacerlo. Simplemente van a necesitar verlo. Entonces, a ver si esto les sirve. A ver si logran entrar ahí. ¿Lograron? Lucas 1. ¿Lograron entrar? Ruth, ¿dónde lo enviaste? Y pegué el vínculo aquí en el chat. ¿No se ve? Debe entrar. Ese ¿Sí? es Doc, ¿no ve? Un Doc de Lucas. Sí, Lucas 1. El vínculo está aquí en el chat. Ya lo encontré, gracias. Ok, de todos modos, si no lo pueden buscar en sus Biblias, pero como sospecho que algunos no las tienen tan a mano, aquí tenemos el pasaje. Entonces, en lugar de leerlo alguien en voz alta, les voy a animar simplemente a que lo repasen en silencio. Tómense un momento para contrastar este relato, leerlo y pensar en qué nos cuenta este relato. Abdiel, bienvenido. Estamos leyendo en silencio Lucas 1. Volví a pegar ahí el vínculo para que abras el documento, el pasaje, y lo leas en silencio. ¿Ok? ¿Han completado la lectura? Entonces, a la luz de lo que conversábamos recién, ¿no? De la domesticación de la Navidad. ¿Qué de este relato de alguna manera puede ayudarnos a recuperar el poder de ese relato, de la realidad, de cómo Dios eligió entrar al mundo? Algunas reflexiones.
Quedaron todos mudos como el papá de Juan. Pues yo iba a decir algo y después se me ocurrió que seguramente es copiado del libro de Valdir, pero Ajá, no había pensado. adelante. Es un encuentro de vientres, Ujú, ujú, ajá. pero seguramente es copia y está por allá en la memoria RAM de mí. No hay problema, no hay problema. O sea, igual esas cosas van construyendo, vamos tomando, eso es el proceso de ir aprendiendo comunitariamente, ¿no? Pero lindo que lo atribuís, Grace. Recordarán todos los que han hecho el curso de Teología Narrativa y Vida que trabajamos con el libro de Hacer Teología junto a María, y a eso se está refiriendo Grace. Ajá. Un encuentro de vientres, Dios involucrado en la historia humana a través de mujeres. Y vale la pena destacar incluso en el relato, aquí miramos Lucas, pero en Mateo pone una genealogía de Jesús y de manera totalmente subversiva para su momento incluye en esa genealogía a 4 mujeres. Y esas mujeres, casi todas, son extranjeras. Y algunas de ellas son conocidas por ser mujeres de mala vida. Y es una subversión total de las expectativas del medio, ¿no? De que una persona tiene que ser de buena calaña, de buena familia, ¿no? Y acá Dios elige entrar en el mundo de esta manera. Pero también realza algo que fue significativo en el ministerio de Jesús, que fue el papel de las mujeres. Uh-huh. ¿Qué otro comentario? Bueno, no lo he procesado mucho, pero algo que me resaltó esta vez en mi lectura del pasaje fue que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y eso le hizo exclamar, bendita tú entre las mujeres. No recuerdo muchos momentos antes de eso que el Espíritu Santo venga y mueve a una persona, y siendo mujer. Bueno, sí hay, ¿no? En el Antiguo Testamento los profetas con frecuencia son movidos por el Espíritu, llevados por el Espíritu, pero vale destacar que esta es una mujer. Y fascinante, comentábamos aquí en Casa Dove cuando repasamos este pasaje el otro día, que es interesante que el esposo de Elizabeth estaba mudo por su falta de creer en la promesa que le dieron de que iba a tener un hijo, ¿no? Y al estar mudo él, le da chance a que hablen las mujeres, de que su esposa Elizabeth y su prima, sobrina María, den voz a lo que el Espíritu planta en ellas, ¿no? Bien, bueno, no podemos detenernos mucho más, pero sí vale la pena en medio de estas celebraciones con todos sus coloridos y todo su consumo y todas las obligaciones consumistas, sí vale la pena reconocer el verdadero relato del nacimiento de Jesús y sus implicaciones. Entonces, si algo de esto puede serles útil, gracias a Dios por ello. Vamos a hacer... ¿Había alguien? Hola. No, Sí. yo, Ruth, antes de pasar a otro tema, la cuestión de la declaración de María creo que es importante para ver el nivel subversivo, ¿no? Cómo quita el poder a los ricos. En la última parte del documento que nos has compartido, en realidad en el Magnificat, ¿no es cierto? En su declaración de ella, y creo que es importante recordar esta parte para precisamente hacer lo que tú decías, resignificar
esto que ha sido tergiversado, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Todo, realmente vale la pena quizás que tomemos este canto de María y lo peguemos al lado de la cama y en el baño de la casa para que lo leamos repetidas veces frente a, y de alguna manera la razón por la que esto también tiene conexión con lo que venimos explorando en este curso. A ver, no voy a decirlo yo, más bien, ¿qué les provoca? ¿Hay alguna conexión entre esto y los temas que hemos venido explorando en esta materia? Tal vez cortito, yo creo que la relación Adelante. está en la justicia, ¿no? Ujú, O sea, el hecho de entender que realmente Cristo ha venido para otra cosa totalmente distinta y desde eso ver la perspectiva que ha tomado la iglesia frente a determinados temas, ujú. una posición lejana, una posición hasta cómoda, comercial, y creo que no podemos dejar de ver esto, ¿no? Desde este. Gracias, María René. Gracias, sí. Em, ¿Comentarios? Ajá. Me recuerdas definitivamente de la discusión sobre el ecofeminismo y, bueno, construyendo sobre lo que dijo Grace de Valdir, que resalta la forma de conocimiento que surge desde la vida, desde la experiencia, y justo eso es la exploración de Valdir Ujú, ujú. sobre María, haciendo teología sobre la marcha, sobre su vientre y las experiencias de ser mamá. Ujú, ujú. Y también las palabras de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo. Nos habla de la creación, ¿no? Y de cómo desde el principio su bondad y su misericordia han estado presentes, ¿no? Desde generación hasta la última generación. Y como también el vínculo que hay entre lo problemático que es el poder sin reconocimiento de la soberanía de Dios y de los propósitos de Dios, de los propósitos de la creación como tal del cosmos, sino estos pseudopoderes, ¿no? Los tronos, las, la soberbia, los poderosos, los ricos, que tanto nuestra sociedad descansa tanto en eso como el ideal, ¿no? Y es un ideal tan nocivo, tan problemático, profundamente problemático e insostenible, ¿no? Y entonces, gracias por esto y se los dejo ahí, lo pueden buscar en sus Biblias también, pero me pareció útil que lo pudieran leer aquí en una misma versión. Entonces, recordemos esto en el transcurso de las próximas semanas, no solo como un ejercicio que tiene que ver con la materia, sino al encarar las fiestas de fin de año, ¿no? Ahora sí quisiera animarnos, si podemos volver a la agenda, y voy a hacer animarles, he ordenado aquí las preguntas que ya pusieron, me parece que es posible que falte alguna todavía, pero están ahí ordenadas, pregunta de tal para tal, ¿sí? Y les animo, no necesitamos ir en el orden que está establecido, si prefiere alguien
decir, bueno, yo quiero preguntar primero, adelante, si está aquí su pregunta. Si alguna de ustedes no tiene ya su pregunta aquí, les pido que la peguen, porque nos ayuda a poder leerla y como masticarla, porque son preguntas con, muy ricas en sus preludios, en sus explicaciones, entonces vale la pena que las tengamos todos a la vista. Entonces, ¿quién quiere postular su primera pregunta? Bueno, yo puedo. Voy a leer todo, ¿está bien? Adelante. Bueno, a César estoy preguntando, en tu reflexión, ¿aprecias la aproximación epistemológica de Ivone Guevara y dices, me quedo en la continua búsqueda de aprendizaje y reformulación de conceptos con la adquisición de experiencias? Y así que mi pregunta es, ¿cuáles experiencias vas a buscar para reformular tu conocimiento sobre la creación? Salud y buenas noches a todas y a todos. Mi disculpa por llegar ahora, es que estaba en la universidad y bueno, aprecio mucho tu argumentación, Victoria, como te había comentado en el foro. Esta pregunta es muy interesante porque yo hago una mezcla por mi formación en el ámbito filosófico y obviamente teológico, donde hacemos un binomio de lo que implica la razón y la fe. Cuando hablamos de nuestra experiencia dentro del mundo teológico, partiendo del quehacer teológico, no es otra cosa que todo aquello que nos induce en nuestra cotidianidad a buscar y encontrar esa presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. De hecho, en una de las lecturas que se refirió para nuestro ejercicio con Ruth, se hacía una correlación de Francisco en un alegado panteísmo. Y recuerdo que ripostando esa aseveración de ese autor, difería un poco de él de que Francisco realmente nunca hizo panteísmo. Quizás hubo otros que siguiendo a Francisco dentro de su congregación religiosa llegaron a ese extremo. Pero en el espíritu de la espiritualidad y la contemplación de Francisco en torno a ver a Dios en cada momento e instancia de la naturaleza, era el reconocimiento de que Dios es lo más grande que un ser humano pueda anhelar y tener en su corazón. Por lo menos en un insecto, en un pez, en el hermano lobo, como él lo llama muchas veces, es ver cómo Dios se hace presente, pero no que signifique y refleje a Dios, sino ver a Dios como el autor, creador de todo, ¿no? Así que en ese contexto, partiendo entonces como un paradigma teológico y filosófico dentro del contexto de la cotidianidad, es ver cómo esa experiencia me va ayudando a mí a ser mejor persona, independientemente de los contextos en que tengo. ¿Por qué? Porque el contexto de la espiritualidad, el contexto de la reflexión teológica, el contexto de los paradigmas filosóficos me van a ayudar a mí dentro de mi psique humana, dentro del entendimiento que Dios nos ha creado como imagen y semejanza de Él, me va a capacitar mediante su gracia dentro de mi humanidad para poder comprender y entender aquello que Dios me comunica constantemente, independientemente de la experiencia que tengamos. ¿Por qué? Porque somos seres dentro de nuestra psique humana, imperfectos, pecadores y todo lo que eso estriba. Pero va a ser en el reconocimiento de esa gracia de Dios, en mi reflexión, en el entendimiento que tenga a través de la fe, que voy entonces a compenetrarme con Él para entender y capacitarme mediante los diferentes ejercicios de adquisición de conocimiento que voy a tener como parte de mi experiencia de fe. No sé si con esto te puedo contribuir a tu respuesta o quizás te he complicado la cosa. Yo vi una especificidad en la pregunta de Tori
quizá la segunda, que es otra, refraseando la primera, ¿qué tipo de experiencias pensás que pueden ayudar a reformar nuestro paradigma ecológico? O sea, ¿qué tipo, específicamente, qué tipo ¿no? Más allá de la formulación filosófica, qué tipo de experiencia puede ayudarnos como a reordenar, reformar nuestro paradigma ecológico? Sí. De hecho, en contestación a la pregunta, te puse un ejemplo en el foro. Por ejemplo, como parte de mi formación franciscana, dentro de la espiritualidad de la contemplación, te puse el ejemplo de que cuando salgo al bosque, por ejemplo, en mi casa, yo vivo en un bosque, los distintos coloridos del verdor de las plantas, de los árboles, la majestuosidad de las tonalidades de las flores, el cántico de los pájaros, que de hecho puse algo poético que es como si fuera una sinfónica, un coro celestial que estamos escuchando como especie de una estampa. Ese tipo de experiencia, por lo menos en mi caso, me ayuda a mí a entender y ver la presencia de Dios y cómo Dios me habla a través de cada entorno de mi medio ambiente, de la naturaleza, de todo aquello que refleja esa imagen y semejanza de Dios en uno. Es como decía Ruth, también como parte de las lecturas que nos codificaba, es ver no solo a una esencia de la persona de Jesús, sino ver el contexto de esa Trinidad que se hace presente en lo que podemos decir el Espíritu Santo, Dios Padre o el Hijo, sino que están los tres sumidos y conformados en una sola presencia. Así que en ese sentido, como parte de mi experiencia de fe y religiosa y humana, pues veo a este Dios que se hace presente en cada acontecimiento y como un ejemplo sencillo, en el patio de mi casa, que es un bosque lo que tengo, que es el monte, el campo, donde me maravillo de todas las cosas que podamos tener. No sé si eso podría ayudar a contestar esa experiencia de un estilo que representa los paradigmas que uno pueda formularse en el contexto de lo que es la teología. Sí, muchas gracias. Gracias, César. Muy bien. Aterrizaste, César. Gracias. Les cuento nomás que ahí está Abdiel escuchándonos. Gracias, y como lo ven, está manejando. Entonces, Abdiel, te saludamos, pero cuidad, tener los ojos en la calle, no en nosotros. Bien. Eso. Hola, Abdiel. Entonces, para Jake, si se puede. Dale, adelante. Bueno, Jake, hola. Hola. Soy Juliana, me encantó tu reflexión y bueno, había un punto donde comentaste que en el proceso de tu proyecto viste desafiada tu actitud de que nada puede cambiar en tu familia y que ellos no estaban abiertos a discutir sobre ecología y cambio climático. Yo estuve ahora esta semana que pasó, pues tuve la oportunidad de estar en una cumbre sobre cambio climático y muchos de los asistentes allí eran norteamericanos, ¿no? Entonces me interesaba mucho conocer desde tu perspectiva como una persona norteamericana, bueno, ¿qué cosas específicas percibiste que cambiaron en los miembros de tu familia a raíz de tu proyecto? ¿Cómo crees que sucedió ese cambio? ¿Y qué crees que fue lo que más contribuyó a que tuvieran una mayor apertura hacia este tema? Entonces, bueno, no sé si nos puedes compartir o ahondar un poquito en tu experiencia, sería muy interesante para conocer. Bueno, voy a compartir cómo fue antes del curso, con la relación con mi mamá y papá sobre este tema, y ahora cómo es. Como antes, cuando hablé sobre, por ejemplo, cambio climático, la necesidad para cuidar la creación, a veces había un poco de tensión o
no había acuerdo, ¿verdad? Porque en Canadá, y creo que en los Estados también, es un tema muy como tenso, es muy político, ¿verdad? Porque con cambio climático hay un impuesto que el gobierno quiere enforzar, ¿verdad? Entonces es como algo que es difícil ay, Ruth, ¿puede ayudarme con una palabra en español, por? Es como roadblock. Es algo que bloquea la Sí, conversación. sí, Sí. bien, ya lo dijiste muy bien. Perdón, no tengo como 2 meses en Canadá. Ahora, entonces estoy perdiendo mi español poco a poco, pero no totalmente. Sí, pero después del curso, o durante el curso, creo que lo más que cambió la situación o como la conversación es la capacidad para compartir con mi mamá y papá, mi familia, pero también escuchar de sus perspectivas, ¿verdad? Es como entender sus preguntas y empezar una conversación, como dialogue, ¿verdad? Y también yo encontré como documentales eran muy útiles con mi familia, ¿verdad? Porque a mi papá le gusta ver documentales o también experimentar, porque vivimos en una granja de ovejas y tenemos un jardín, tiene mucha experiencia con una granja. Entonces, en mi experiencia, lo más importante en el contexto norteamericano es como compartir su perspectiva, pero también escuchar y encontrar como medias o puentes que sí, son buenos para todos quienes están involucrados. Sí. Gracias, Jake. Y tu español sigue vivo, no te traumes. Ok. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Hay varias preguntas muy ricas aquí y queremos aprovechar el tiempo. Yo puedo seguir. Vamos, Carlos. Creo que el video se me corta un poco, pero voy a intentar. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, gracias. Mi pregunta es para María Jané. He estado leyendo su participación y me llamó la atención porque yo también me identifico con ella sobre la parte de consumo nacional, las consecuencias que esto genera en nuestro medio ambiente. Y también me interesaba un poco, ¿no?, pensar en este tema, tal vez bajar un poco más algunas prácticas más aplicativas y quería preguntarle si ha pensado en algo como algunas prácticas sencillas para poder confrontar el consumismo en la iglesia local, que incentiven este tipo de cambio. Esa era mi pregunta. Hola, Carlos. Buenas noches. Bueno, tal vez compartir ya algo de lo que he ido avanzando en el proyecto que tengo. Quizás ahí podrían estar alguna de las respuestas. O sea, ¿cómo le hacemos? Esa también ha sido mi pregunta. Muchas noches dándole vueltas. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo hacemos que la gente cambie, que podamos avanzar? Al mismo tiempo, la urgencia del tiempo me preocupaba porque no sé si podemos pensar mucho.
O sea, no sé si seguimos teniendo tiempo para pensar mucho, pero bueno, ahí he ido dando algunos pasos pequeños. Creo que el rol de la mujer, por lo menos aquí en Bolivia, sigue siendo muy importante en la ecología. Esto en el sentido de que en los hogares y en la familia, ella tiene la posibilidad de incidir en el consumo en su hogar. Entonces, por eso yo había planteado el proyecto desde las mujeres, desde mis amigas, ¿no? O sea, reflexionar entre mujeres y poder de esa manera ingresar a los hogares, a los niños pequeños, a los esposos, etcétera. Creo que ese papel es importante. Luego, otra cosa que de alguna manera he avanzado, no sé cómo va a resultar, porque como está en proyecto, es poder lograr introducir en las iglesias el hecho de que éstas puedan asumir una política medioambiental para sus congregaciones. Y gracias a Dios, en la reunión de liderazgo a la que pude asistir, no fue un tema muy difícil de introducir. Yo pensé que me iba a costar un poco más, pero no. Fue algo que realmente fue como que muy apoyado más bien, y eso a mí me sorprendió. Y bueno, yo he decidido ponerle el hombro, porque sabes tú que en la iglesia alguien tiene que ponerle el hombro a determinados asuntos. Entonces, iniciar por ello, siempre se sueña cuando hay reunión de liderazgo. Creo que la iglesia sueña y bueno, hay expectativas de ser hasta como un centro de referencia en el barrio y en la ciudad, etcétera. Pero yo les decía, iniciemos con nosotros, empecemos a introducir las cosas nosotros y también vayamos avanzando hacia otros aspectos. Y paralelo a ello, también se ha podido introducir esta temática en nosotros tenemos como iglesia un instituto bíblico que le llamamos, donde se da diferentes temáticas en enseñanza bíblica a los líderes y a la gente común, maestros de escuela dominical y los que asisten a la iglesia, ¿no? Los que desean participar. No tiene una participación muy grande, más o menos son como 30 personas que asisten, pero es un buen espacio que te permite reflexionar. Entonces, se ha logrado que se aperture un módulo para tocar el tema de ecología, ¿no? Entonces, creo que ese es un camino que a mí me parece que podría ser práctico y para ir dando los pasos, ¿no? Los sueños creo que son muchos y llegar a más iglesias y etcétera, pero por ahí estamos caminando, Carlos. Gracias. Creo que me sirve mucho los comentarios que haces, porque como somos de la misma ciudad, valoro mucho las respuestas. Gracias. Yo quisiera seguir, porque sí, Grace, con el planteamiento de Carlos a María René, y es una pregunta a Abdiel, porque durante todo el curso estuvo resaltando muchas cosas en relación con la iglesia, y me interesa saber qué elementos incorporaría él de esto que ha mencionado él, entre otras cosas, en un currículo de discipulado para nuevos creyentes, en que este es un aspecto en el que seguramente debemos enfatizar a la entrada incluso a nuestras comunidades de fe. A ver si lo logramos escuchar. Pero... Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿me escuchan? Te oímos bien, Abdiel, te oímos muy bien. Perfecto. ¿Es buen momento? ¿Estás pudiendo hablar tranquilamente? Okay. Sí, ya estoy en un camino de menos velocidad, entonces, de hecho, estoy por llegar también. Entonces, gracias, Grace, por la pregunta. A mí me impactó mucho el de las primeras lecturas cuando hablaba este autor acerca de el problema no es la idea o la información
o la falta de información que tenemos, sino la historia que hemos creído, ¿no? Cuando se refería al crecimiento ilimitado. Entonces, eso me hace pensar en que si como cristianos, como iglesia local, no tenemos el medio ambiente, la creación no forma parte de nuestra teología y de nuestras líneas de discipulado para aprender más y para poder también ser ahí agentes de reconciliación. O sea que si la creación es un espacio que incluye la obra del Señor Jesús, es porque pues necesitamos trabajar más la historia, ¿no? Y pienso que es algo donde buscaría trabajar más la historia en Génesis. Es decir, buscaría cualquier tipo de programa de discipulado o algo, sería profundizar en Génesis, porque creo que tenemos y estoy citando, por ejemplo, a Ciel Machado, que decía que teología que tenemos muy claro Génesis 3, pero olvidamos Génesis 1 y 2. Y creo que en ese sentido, para el tema de la clase y para poder pensar cualquier tema sobre incluir el discipulado de la iglesia local o el tema de cómo vemos la creación, ahí sí pienso que definitivamente sería invertirle en que conozcamos la historia de Génesis 1 y Génesis 2 y las implicaciones prácticas, ¿no? O sea, a la luz de la salvación y que da Jesús en la cruz y la obra de redención y reconciliación de todas las cosas, ¿no? Porque entonces no partimos de la nada, es decir, como buscamos que el punto, esto no es nuevo, no es un tema nuevo que vamos a ver, sino es un tema que es parte del ser cuidador de la creación, es parte de la encomienda de Dios para todos los seres humanos. Entonces es recordar que tal vez no estamos haciendo algo que se nos ha encomendado, ¿no? Entonces, yo propondría y buscaría trabajar más el tema de la historia en Génesis 1 y 2, como de ahí desplegar algunas líneas prácticas para el contexto local, ¿no? Es decir, ahora que el tema del proyecto, del manejo de residuos y de reducción de usos de plástico y demás, cómo se ve eso en la vida del templo, de la congregación, al albergue, y de ahí cómo también se modela para que las familias, ¿no? O sea, cómo se pueden reproducir en alianza con otros actores, ¿no? Entonces, es algo que todavía sigo pensando, pero pienso que la base sería esa. Entonces, que nos quede más claro la historia desde el inicio, ¿no? Y el rol que jugamos como seres humanos. Entonces, no sé si eso ayuda a responder la pregunta. Y muy buena luz, gracias. Y yo también quería decir, María René, gracias, ambas respuestas, porque nos muestran cómo la gente está dispuesta, la iglesia está dispuesta solamente buscar cómo canalizar de una manera que llegue y vamos a encontrar, yo creo, esa ha sido mi experiencia también, que la iglesia está dispuesta a dar ese paso. Ok, no sé si... Sí, María René. Sí, ok. Quisiera leer mi pregunta para Victoria. Y creo que tiene que ver también con todo esto. A mí me dejó pensando, Victoria, mucho con su inquietud del tiempo y la concepción, ya que de alguna manera yo había leído en algún documento sobre cómo entienden los pueblos indígenas el tiempo y cómo es tan distinta la concepción que nosotros tenemos del tiempo, ¿no? Creo, y relacionando esto con el medio ambiente, creo que se relaciona de una manera tan directa porque yo me ponía a pensar por qué hemos cambiado tanto nuestra manera de vivir y le hemos llevado a un extremo tan consumista que no podemos vivir sin una bolsa plástica, sin una botella plástica. O sea, la comodidad y la cuestión del tiempo, creo,
ese tiempo tan, no sé, tan estresado en el que vivimos, nos ha hecho perder la perspectiva en realidad. Y yo le preguntaba a Victoria, a Tori, si no, creo que este es un aspecto también para descolonizar. Es decir, retornar un poco a esa concepción de los pueblos indígenas que tenían una concepción más cualitativa del tiempo que cuantitativa, ¿no? Esa sería la pregunta. Si no cree ya que esto también es importante, que pase por un proceso de descolonización en nuestras mentes, ¿no? En nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la respuesta corta para mí es sí, definitivamente. Bueno, yo te agradezco por agregar esa dimensión. Yo cuando lo escribía también estaba pensando justamente en las comunidades indígenas, porque donde vivo hay muchas diferentes comunidades muy cerca, entonces se ve esa mezcla, ese hibridismo entre diferentes definiciones o conceptos de tiempo que se chocan a veces en las expectativas de la gente cuando convocan reuniones, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que hay mucho que aprender participando visitando, conociendo la realidad en comunidades indígenas y cuestionando nuestros conceptos. También sus ideas sobre las temporadas, sus interacciones con los procesos de sembrar, cultivar y cosechar. Creo que todo eso es parte del proceso y ayuda a revertir un poco ese proceso de monetizar también el tiempo. Pensaba que lo que hemos hablado de la decrecimiento puede ser un paso muy práctico y útil para nosotros empezar a entrar en momentos, en tiempos en que realmente desconectamos del reloj y de toda la tecnología, uniéndonos con la creación en ritmos de la naturaleza y ritmos de comunión con personas. Sí, me quisiera solo reforzar una de las características más discordantes entre una cosmovisión indígena y una occidental es justamente esta cuestión del tiempo versus el espacio. Mis amigos indígenas de diversos contextos, muy diversos, desde Canadá, Australia, nuestra amiga Jocabed y demás, o amigos andinos, es que para la cosmovisión indígena el lugar, el espacio, el lugar es hasta más prioritario que el tiempo. La línea de tiempo cronológica y la obsesión con lo cronológico es una herencia griega y particularmente postindustrial, ¿no? Donde el tiempo vale oro, ¿no? Ese dicho. Mientras que creo que para mí, escuchando esta conversación me hace sentir que debía haber metido un par de lecturas que tenía, pero que yo quería darles todo. y en 10 semanas solo se puede hacer una cierta cantidad, pero el tema que les animaría a explorar en relación a eso es todo lo que tiene que ver con el sábado, con el día de descanso, el día de reposo, porque es una rica historia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, donde el hecho del permitir el reposo de la tierra es parte del ritmo de una vida saludable. Y junto con el descanso a la tierra viene el descanso personal.
algo que tanto a mí y creo que a muchos nos hace falta no solo tenerlo aquí, sino vivirlo, ¿no? Es una exploración que va muy en sintonía con esta búsqueda. Entonces, gracias Tori, gracias María René por destacar esto. Tenemos que seguir acelerando aquí o no vamos a cubrir en la próxima, tenemos apenas unos 25 minutos más. Entonces, ¿quién quiere presentar su próxima pregunta? Yo puedo presentar mi pregunta. Es para Carlos. Y está aquí. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Excelente. Escribiste sobre tu experiencia que esos temas se reafirmó mi salvación como un proceso de varias conversiones. Además, que eso generó mayor responsabilidad y cuidado de la creación. ¿Cómo sería si la iglesia en tu contexto sabría que la salvación es un proceso de varias conversiones? Y cómo eso puede ayudar a cuidar la creación. Gracias por la pregunta, ¿no? Creo que en la iglesia es algo, sí enseñamos, ¿no? Que la salvación es un proceso. Sin embargo, nos quedamos muchas veces en la iglesia con la conversión, digamos, ¿no? La conversión, digamos, ¿no? Y de ahí vienen otras cosas, digamos, ¿no? Y a veces es complicado a veces explicar, o bueno, algunos ¿no? Que necesitan convertirse, sigue todavía, digamos, ¿no? Y eso creo que es algo que en la iglesia estábamos intentando cambiar, digamos, ¿no? Que es un proceso que decimos nosotros es un proceso de santificación, ¿sí? Y entonces eso llevamos en el discipulado, pero algo que no llevamos era la conversión hacia la creación, ¿no? Era específicamente algo que habíamos visto en el curso. Y eso fue algo que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? El valorar a la creación, la relación, la interrelación que hay entre nosotros. Esos temas, pienso que si los enseñábamos en la iglesia, también generaría algo como yo he experimentado, ¿no? El descubrir, el valorar, el reafirmar estas cosas, pienso que nos ayudarían a ser más responsables en la iglesia. Y yo creo que poco a poco habría que ir colocando estos temas en la iglesia, ya que a veces todavía, al menos entre los hermanos antiguos, todavía es la conversión, ¿no? No es varias conversiones, digamos. Menos con jóvenes hemos estado trabajando que es un proceso de varias conversiones y sobre eso se puede ir colocando también la necesidad y la importancia del medio ambiente, ¿no? Sí. Gracias, Carlos. Bien. ¿Qué tal, César, si le postulas tu pregunta a Juliana? Sí. Saludo, Juliana. No la veo por aquí, pero saludo. Cuando dices el conocer no es exclusivamente un proceso objetivo y racional, es necesario recuperar la experiencia humana. Ante esta expresión me gustaría que abundaras sobre el hecho de que, y cito, es necesario recuperar la experiencia humana teniendo como referente que el conocer no es exclusivamente un proceso racional. Bien, Bueno. Juliana, ahí tenés la pregunta. Muy bien. Bueno, sí, justamente lo coloqué como una de las cuestiones nuevas o que había aprendido en forma más
significativa, ¿no? Y es el hecho de que la realidad no la percibimos solamente a partir del conocimiento o del objetivo, sino a partir de las experiencias. Y bueno, quizás puedo dar algunos ejemplos. Estuve recientemente en esta cumbre de cambio climático, la COP25, y quería de pronto traer un par de experiencias de allá para compartir con ustedes. Quizás después lo puedo hacer por correo electrónico, también un poco compartirles algunos links que me gustaría para que ustedes pues puedan pues recibir algo de información de lo que fue la experiencia allá. Pero bueno, una gran cumbre, 31,000 personas, ha sido la cumbre más grande de estas que se han realizado ya durante 25 años sobre cambio climático, buscando un mayor compromiso de los países con establecer metas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 25 años, poco fruto, dirían los participantes. Hay mucho entusiasmo de parte de los que estaban allí. Nosotros éramos la mayoría observadores, no éramos negociadores, desafortunadamente. Pero entonces los negociadores estaban en un espacio cerrado, ¿sí? O en diferentes espacios cerrados miran en estos procesos de negociación. Algunos espacios eran abiertos, pero la mayoría eran de diálogo entre representantes de países. Entre nosotros como observadores, pues había muchas reuniones, cantidad de reuniones, y quería enfatizar nomás, hablando de las experiencias, ¿cierto? Yo participé, me llama la atención participar en varios paneles donde había personas afectadas por el cambio climático, ¿no? Y unas de ellas son personas de las islas del Pacífico, por ejemplo, que van a desaparecer a raíz de pues, el aumento de la elevación del nivel del mar. Y como ellos, o sea, una cosa es lo que desde el objetivo se puede decir, las políticas para reubicación de las personas desplazadas por el cambio climático van a ser estas, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero ¿qué es la experiencia de cada una de ellas, ¿no? Y qué tanto se está escuchando de la experiencia de ellas para poder plasmar las políticas, ¿cierto? De reubicación, de las opciones, las alternativas, ¿cierto? Para ver qué conviene a cada comunidad según su experiencia, ¿no? Entonces, veía, por ejemplo, el testimonio de algunos comunidades indígenas que estaban diciendo, no, nosotros como comunidad hemos decidido quedarnos, ¿sí? Y vamos a elevar nuestras tierras, vamos a buscar formas de nosotros poder establecernos por estos y estos motivos. Una comunidad aledaña dice, no, nosotros sí aceptamos como comunidad el reubicarnos, nos vamos todos a otro lugar, ¿no? Y también por estos y estos otros motivos. Ver el sufrimiento de cada uno, ver la pérdida, el desarraigo de su tierra, ¿no? Es algo que realmente es muy poderoso, ¿no? Y creo que es muy importante, entonces, como dicen las lecturas del ecofeminismo que vimos, ¿no? Realmente escuchar y partir también de las experiencias, no solamente del objetivo, ¿no? Entonces, bueno, puedo compartir eso. También otra experiencia en la cual estaba pensando es, llegué yo a Madrid, ¿cierto? Y entonces con mis compañeros allí caminando decían, wow, qué imponentes estos edificios, ¿no? Estas edificaciones tan majestuosas, tan, ¿no? Y yo les decía, saben que después de vivir en Cusco, ¿sí? Donde yo estuve durante 9 años como misionera, veo las cosas muy diferentes, ¿sí? Porque los españoles llegaron allí y arrasaron completamente con la cultura de personas que habían invertido todo, ¿no? Toda su vida ya. Y hay un monumento que es significativo para mí que se llama el Templo de Coricancha. Si alguna vez van a Cusco, Coricancha significa en quechua, significa oro, cancha es cancha, ¿sí? Un espacio, pero es el templo del sol o el templo del oro, ¿no?
donde habían construido, sí, una zona de adoración, ¿cierto? Era un templo que, donde todos se congregaban y tenía oro todo alrededor, ¿no? Lo que hicieron los españoles al llegar fue venir, sacar todo el oro, luego sacar las piedras, muchas de las piedras talladas y encajadas perfectamente, las sacaron y las usaron como bases para construir otros edificios. Y encima de eso, de ese antiguo Coricancha, colocaron o construyeron una catedral, una gran, imponente catedral, ¿no? Y entonces yo lo veo muy, y yo veo al estar allá, pues toda una historia de, ¿no? Cómo ellos construían, cómo ellos veían las cosas, pero al llegar a un contexto andino muy diferente, ¿cómo lo ven los indígenas, cierto? ¿Cómo el momento en que llegaron los españoles a construir como ellos sabían construir, ¿no? Entonces, es ese tema de las experiencias, cómo perciben a las personas afectadas, ¿cierto? Por temas como el cambio climático o por otras cosas, cómo se ve a partir del sufrimiento. Es muy diferente que como lo ven quizás aquellos que establecen ciertas políticas o ¿no? Cómo deben ser las cosas, ¿no? Entonces, sí, y un mensaje final es cómo nosotros como iglesia vamos, porque se prevé, ¿no? Dentro de estos temas de cambio climático, cuáles van a ser los efectos que ya se están dando, que ya son drásticos y que va a ser así, ser mucho peor, cómo la iglesia incide también y piensa en ser un brazo solidario, ¿no? Una respuesta también solidaria, ¿no? Porque vamos a tener que pensar en sí, cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra forma de consumir y eso, pero también vamos a tener que estar al lado solidariamente de quienes de lo que estabas preguntando. Quisiera añadir, Juliana, de que la experiencia no se divorcia ni se distancia de los procesos lógicos y racional, sino que como es lo primero que nos viene, pues entonces hay que formularlo a través de los postulados cognitivos que todo ser humano pues tiene, ¿no? Para procederlo entonces y sistematizarlo dentro de nuestro entendimiento como seres pensantes y racionales. Gracias. Bueno, creo estamos siempre el tiempo apremia, ¿no? Aquí estamos hablando de no limitarnos al tiempo. Hay alguien que no ha formulado una pregunta, pero que ha estado muy presente en todo este proceso y quería darle la palabra a Fabio si querías comentar algo. Como no es alumno, no tuvo oportunidad de postular una pregunta, aunque seguramente tiene varias. ¿Qué quisieras comentar, Fabio? Bueno, gracias por la oportunidad, Ruth, y a todos los demás también. Es interesante hacer un curso porque uno aprende un montón, realmente sospecho que Ruth ha aprendido al igual que todos ustedes, tanto como yo, de estar haciendo las lecturas. No he hecho ningún comentario, pero me he enriquecido montones con el de cada uno de ustedes. Y bueno, casi se termina el curso y quizá una de las cosas que más me ha llamado la atención respecto a la convivencia ecológica, al cuidado de la creación, a tener a la creación como
como parte de, como nuestra hermana, usualmente se busca ver el relato del Génesis, que es uno de los relatos más impactantes de la teología cristiana. Y sin embargo es uno de los que más daño ha causado en la mente y en la fe y en la práctica de la comunidad cristiana también. Sobre todo porque el ser humano tiene un papel muy protagónico en ese relato y se pone como la creación culmen de la obra de Dios, y eso ha dañado nuestra percepción del mundo. Y porque, porque en el contexto de ese relato hay tanta violencia en el contexto, y también hay una imposición del ser humano. Pero hay otro relato que a mí me llama muchísimo la atención y es el Salmo 104. Y casi no se reflexiona en los salmos porque es poesía, son canciones y eso pues viene de gente que se toma el tiempo no a la ligera, sino como muy a la larga, muy de ver. Es muy del ocio, ¿verdad? Y una palabrita que me llamaba la atención profundamente sobre la liturgia que Carliño Vega pone en uno de sus escritos es la cuestión del ocio. Y la negación del ocio precisamente es la lógica en la que estamos todo el mundo. La negación del ocio es el negocio, dice él, haciendo un análisis bastante profundo de lo que a nosotros se nos ha impuesto como negación de ver lo que está alrededor nuestro y deleitarnos en eso. Y en el Salmo 104 me parece que la lógica es otra. Es un himno a la creación también. O quizás no un himno de la creación, sino un himno de la creación, donde la creación realmente expresa toda la obra de Dios. Y el ser humano no tiene absolutamente un rol protagónico en la creación, sino que se reconoce como uno más dentro de todo ese conjunto que es la obra de Dios, en el que el creador se muestra realmente como el prójimo de su creación, porque su proximidad en este poema es impactante. Todo lo creado tiene su aliento de vida y ninguna criatura realmente gobierna sobre otra, sino que toda se reconoce inmersa armónicamente en relaciones de mutualidad. Y muy contrario al relato de Lemuna Elish, que es el contexto donde se escribe los dos relatos del Génesis, ¿verdad? Donde hay una violencia sangrienta de las deidades y donde el ser humano es creado del producto de esa violación. Entonces, no sé, me llamaba la atención eso, que quizá volcarnos al ocio y crear poesía, crear música, crear espacios armoniosos donde la creación misma se exprese, donde el ser humano sea parte de ese, donde el ser humano cante, como los pájaros cantan libremente, cada quien con su tono, y ningún, no sé, me parece que
este curso ha sido profundamente impactante para mí, este periodo, porque también me ha dado oportunidad de evaluar el trabajo que hacemos desde Casa Adobe y que Erika compartió hace unas semanas con todas nosotras y que dio un panorama un poquito amplio de lo que intentamos hacer acá, que ser buenos vecinos, y eso significa mostrarnos prójimos de la creación de Dios, así como Él está súper próximo a cada una de las cosas que hizo. Así es que muy agradecido por el enriquecimiento que me han brindado. Estás muteada, Ruth, me parece. Fabio tuvo el privilegio Fabio y yo fuimos ambos privilegiados en que no nos tocó pagar este curso y aprendimos de todos ustedes. No, la verdad que sí, tenemos apenas un par de días más de esta clase, pero para mí ha sido un sueño hecho realidad, el hecho en sí de realizarla, de reconocer la riqueza de todas las exploraciones que ustedes mismos han ido haciendo, y este replanteo que es sí conceptual, imaginario, que tiene que ver con cómo pensamos, pero también con cómo imaginamos, tiene que ver con lo cognitivo y con lo afectivo, y que realmente es trabajo del espíritu el que nos convierte. El Espíritu de Dios es quien convence de verdad, y esa verdad no es solo un montón de doctrinas, esa verdad es el llamado a vivir la vocación que tenemos como criaturas, como parte de esta comunidad creada, y reconocer ese ser prójimos de todos nuestros vecinos, humanos y no humanos, ¿no? Que para mí ha sido una lección justamente eso, reconocer, aquí tenemos prójimos humanos y prójimos no humanos, pero que son parte de esta misma, de este entretejido de vida que Dios en su gracia entretejió para sostener la vida de todos y de todas. Así que sí, creo que César se excusa porque su señal se cae. César, si estás ahí oyéndonos, gracias por tu participación. Seguimos en contacto. Quisiera que, tenemos apenas unos minutitos, el punto 3 aquí era las reflexiones de Juliana. Gracias, Juliana, porque ya las incorporaste de alguna manera. Sé que seguramente tenés mucho más para compartir, pero se nos acaba el tiempo y no quisiera irnos sin un momento de oración. Entonces, sí quisiera, Juliana, animarte a usar la misma plataforma, tal vez en un mensaje general, compartirnos esos vínculos que querías, algún video, lo que fuera, y porque realmente, bueno, fue muy oportuno por un lado para nosotros, pero un poco desafiante para Juliana, tratar de participar de la materia mientras estaba en España, pero de alguna manera fue nuestra delegada. Fue parte de las exploraciones que estamos haciendo como comunidad de discipulado, de seguimiento de Jesús, su presencia allá. Entonces queremos agradecerte porque sé que fue una doble jornada para vos, pero si pudieras compartir algo más con los demás. ¿Querés una palabra más antes de que cerremos? Sí, bueno, nosotros fuimos con un grupo de unas 20 personas más o menos. Fueron la primera semana, otros la segunda semana de la COP.
y participamos pues dentro del espacio oficial de la COP, cuyo objetivo, como ustedes saben, es entre los 100, creo que 90 están allí presentes, llegar a algunos acuerdos comunes. Es muy difícil llegar a unos acuerdos, especialmente porque no hay disposición, ¿no? No hay una disposición de los más poderosos, que incluye tanto los países, pero también las corporaciones grandes y especialmente las petroleras y de la industria del carbón, que son las mayores emisoras de los gases de efecto invernadero. Entonces solamente quisiera actualizar para sus oraciones, ¿sí? Porque esta reunión del COP25 era importante, principalmente porque en el próximo COP, en el próximo diciembre, noviembre, diciembre del 2020, ya allí tenía cada país que establecer una posición más estricta en cuanto a sus emisiones, en cuanto a la reducción de sus emisiones. Según vimos en los resultados de esta COP, no se lograron las decisiones o el nivel de decisiones y de ambición que se quería. Entonces, puede haber un trabajo desde la sociedad civil, desde también de la iglesia, ¿no? O sea, ver cómo nos movemos para influenciar diferentes actores clave para que en esa COP 2020, que se va a realizar en Glasgow, en el Reino Unido, sí pueda haber unas decisiones bien. El escenario que va a haber a nivel mundial va a ser muy desastroso, ¿no? Entonces, sus oraciones porque haya influencia de sectores de donde no nos imaginamos que redunden en acuerdos oficiales. Otra parte es que nosotros, digamos, a nivel es muy difícil implementar ya esos compromisos. Es fácil decir, listo, yo voy a reducir 50%, ¿no? Pero ya implementarlo es otra cosa, ¿no? Entonces es un tema de palabra también, por ejemplo, para el gobierno colombiano. Decir, muy fácil decir algo, pero ya realmente lo vas a cumplir o no, es otro reto. Entonces, y creo que por nuestros hermanos de Estados Unidos, un buen grupo, un buen número de las personas allí en el grupo eran de Estados Unidos y hay mucha dificultad en que las iglesias especialmente acepten, ¿no? este tema, ¿no? Y entonces creo que orar por las naciones, quizás obstáculo, entre comillas, ¿no? Estados Unidos, China, Japón, Turquía, Arabia Saudita, India, creo que Japón estaba ahí también, que tienen actividades e intereses de otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, pero por todos, ¿no? Yo creo que quizás habrá otro espacio para compartir un poco más, pero por ahora esa oración y pues que el Señor nos muestre cómo hacer. Gracias Juliana. Seguramente podríamos pasar una hora oyendo, pero no da el tiempo y se hace tarde para ver algunos de ustedes particularmente. No estamos cerrando todavía la materia, quedan 2 días, quedan trabajos por terminar y completar, quedan algunas tareitas pendientes por ahí. Quizá el hecho de que yo estuve medio noqueada por un tiempo les esté beneficiando porque todavía tienen chance de ponerse al día quienes no lo han hecho y yo quizá ni me dé cuenta. Mentira, en realidad la plataforma sí informa mucho, pero adelante, completen por completar el proceso ustedes mismos, ¿no? No es por una nota, es por fidelidad y por oportunidad de seguir aprendiendo. Así que les animo por favor a completar lo que quede pendiente y nuevamente gracias. Una última palabra antes de orar es, si vieron, me imagino ya, gracias a quienes aportaron en un pequeño formato con propuestas para el curso abierto.
hemos tenido gente interesada que no iba a poder meterse a full en este curso, en una materia completa, con todo lo que involucra, pero que todavía quiere explorar más el tema. Entonces, por un lado, a mí me beneficia mucho, pero no es solo para mí, más bien es por estas personas que lleguen, que ustedes compartan cuáles han sido las cosas que más significativas, las actividades, las lecturas, lo que más piensan que sería bueno compartir con otros. Y lo segundo sería promoción en el curso para que sigamos acrecentando este movimiento, ¿no? Realmente es lo que queremos como SETI, es servir a los propósitos de Dios en nuestro medio. Entonces, animen a sus amigos, amigas, conocidos a que es una oportunidad. Obviamente no va a ser tan profundo como ha sido esto, pero por lo menos son semillitas, ¿no? Que podemos ir plantando juntos. Entonces es una oportunidad que tenemos sobre la mesa. Y para cerrar, quisiera pedirte, María René, si quisieras dirigirnos en oración. Gracias, Ruth. Sí, hermanos, oremos. Oremos, especialmente me llama mucho la atención lo que nos compartió Juliana. Creo que ahí tiene que estar nuestra oración y también por el rol de la iglesia, que el Señor esté poniendo su espíritu. Y perdón, pero por todas las iniciativas muy lindas, muy locales que están proponiendo ustedes desde sus familias, sus iglesias, sus vecindarios, también que eso no, que pueda haber perseverancia a pesar de que no siempre va a haber fruto inmediato, ¿sí? Ok, oremos, hermanos. Señor Dios Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre todos los gobernantes, Señor, que tienen poder de decisión, que puedas estar redarguyendo. Sabemos que son poderes muy grandes los que se están jugando en las políticas medioambientales, pero también reconocemos tu poder. Dios bendito, te pedimos que también muevas a las iglesias en el mundo, que les hagas ver la fortaleza y la capacidad que tienen para cambiar las circunstancias, porque tú le has dado de tu espíritu, porque cada uno de nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, podemos derramar ese amor inmenso que tú nos has dado y redimir, cumpliendo con tu plan, la creación. Haznos buenos mayordomos, haznos esos instrumentos útiles, Señor, en tus manos. Padre, te pido también por cada proyecto de mis compañeros, Señor, que tú puedas estar nos dando la posibilidad a nosotros de ser perseverantes en el tiempo. Señor, que cada cosa que se ha plantado en nuestros corazones, por ti, pueda ser hecha realidad, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por Ruth, que ha sido nuestra maestra en este proceso, y también por SETI, que nos da la oportunidad de tocar estos temas tan importantes para la vida del cuerpo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amigos, amigas, nos veremos la próxima por otro canal. No, una alegría verles. Gracias por todo. Y que pasen una buena noche y una significativa natividad. No la llamemos Navidad, a ver si nos ayuda a pensarla de modo diferente. Igual, saludos para todos, un abrazo. Chao. Cariños, Sí, adiós. ha sido muy lindo compartir con ustedes. Chao. Adiós, adiós.